Ok, hoy es día 2 de febrero del 2021 y es la lección número 108. Dar y recibir son en verdad lo mismo. Ok, antes de empezar, hemos estado viendo esto acerca de que cuando nosotros damos, nosotros somos los primeros en beneficiarnos. ¿Por qué? Porque nosotros somos los primeros que pensamos en lo que estamos dando, ¿sí? O sea, por ejemplo, si nosotros estamos dando amor, yo soy el primero que está pensando en esa palabra o sintiendo esa palabra, ¿sale? Entonces, yo soy el primero que se beneficia. ¿Vamos? Dice así: la visión depende de la idea de hoy. ¿Qué quiere decir esto de que la visión depende de la idea de hoy? Que cuando nosotros empezamos a practicar esto de estar dando, entonces estás dando y dando y dando, y es a través de la práctica que empieza a despertar tu visión, por así decirlo, empiezas a ver cómo funciona, cómo tú te estás beneficiando al momento que estás dando. Entonces digamos que por eso dice que la visión depende de esta idea. Lógicamente no depende de que tú digas la idea nada más así como que, sí, está bien. No, se trata de que practiques la idea, que practiques el estar dando, ¿sale? Dice otra vez, la visión depende de la idea de hoy. La luz se encuentra en ella, pues reconcilia todos los aparentes opuestos. ¿Y qué puede ser la luz sino la resolución nacida de la paz de fundir todos tus conflictos y pensamientos erróneos en un solo concepto que sea completamente cierto? Incluso este desaparecerá, o sea, ese concepto, ya que en el pensamiento, aquí tenemos otra vez, ya que el pensamiento está con mayúsculas, está refiriéndose al Padre, dice, ya que el pensamiento que se encuentra tras él aparecerá para ocupar su lugar. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos ideas acerca de, pues, cómo funciona. Entonces tú dices, creo que funciona así, estoy dando y entonces yo soy la que lo piensa, la otra persona también se beneficia. Y te dice, bueno, eventualmente hasta esa idea se va a desvanecer o va a desaparecer porque simple y sencillamente el Padre es en todos. No es como que tú lo estás creando o estás haciendo que aparezca. Simplemente de repente la visión despierta y encuentras que siempre estuvo allí. Luego dice, y ahora estás en paz para siempre, pues en ese punto al sueño le llega su fin. Ok, ¿qué quiere decir esto? Dice, ahora estás en paz para siempre. Vamos a suponer esto. Nosotros estamos practicando la idea de darle algo a alguien, ¿sí? Entonces tú visualizas a esa persona, vamos a suponer salud. Tú visualizas a la persona en salud y la estás visualizando bien, en bienestar, en salud, en salud, en salud. Y ves su rostro, lógicamente lo ves en tu imaginación, ves su rostro feliz, lo ves en paz, en bienestar, relajado, alegre. Y como tú eres el primero que piensa en eso, tú eres el primero que se está beneficiando por eso que tú estás viendo. ¿Sí? Más o menos me explico. Yo creo que sí. Entonces, luego tenemos, dice, tú estás en paz cuando tú estás viendo esas imágenes. Y empiezas entonces después a manifestar todas aquellas cosas hermosas y maravillosas en tu vida. Y te das cuenta de que es debido a esas, pues digamos, prácticas que tú has estado teniendo. ¿Sí me explico? Entonces, te dice, en ese punto le llega su fin porque le llega el fin a ese sueño porque tú despiertas, te das cuenta de que cuando tú le estás dando algo a alguien, tú te estás beneficiando de ello. Entonces es como que ya no es una teoría que alguien te dijo que tú te podías beneficiar, sino que ahora lo sabes, ahora lo conoces, ahora estás seguro de que cómo es que cuando tú le estabas dando eso a alguien, tú también te estás beneficiando. ¿Por qué? Porque empiezas a tener en tu vida ciertas manifestaciones que van de acuerdo con lo que tú le estabas dando a la otra persona. Entonces te dice, en ese punto el sueño le llega a su fin. ¿Cuál sueño? Pues el sueño
de que tú simplemente eres un simple mortal. Tú no eres un simple mortal, ¿sale? Tú eres el Hijo de Dios. Ese es el sueño, que creemos que lo de afuera me aprisiona, me controla, me domina. Y cuando tú despiertas a eso es cuando tú te das cuenta de que no es verdad, eso de afuera no me está dominando a mí, es debido a lo que yo pienso que aparece allá afuera. Entonces lo de afuera no tiene control sobre mí, yo tengo control sobre lo de afuera, pero tengo que aprender a controlar mis propios pensamientos para que allá afuera se manifiesten las cosas positivas. Para que se manifieste algo positivo, pues tengo que tener creencias y pensamientos positivos. Ok, entonces a eso es a lo que se refiere, que dice, ahora estás en paz para siempre. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que tú dices, ya sé cómo hacerle, ya le estoy mandando bendiciones o bienestar a cierta persona, yo me he estado beneficiando y ya sé cómo funciona. Entonces, cuando yo veo a una persona en necesidad, la necesidad que sea, puede ser una necesidad de salud, puede ser una necesidad de abundancia o de economía o de trabajo, y tú empiezas a satisfacer esas necesidades hacia la otra persona, o sea, empiezas a visualizarlo, de que él está bien, de que él está con ese bienestar. Entonces tú empiezas a sanar en tu propia mente esos pensamientos de escasez, de enfermedad, etcétera. ¿Sí me explico? Y en la medida en que se va sanando en ti y se va sanando afuera, estás teniendo más y más seguridad o convicción de que cómo es como tu mente funciona, ¿sale? Entonces, entre más empiezas a creer en que existe la salud, más personas saludables vas a estar viendo a tu alrededor, ¿sí? No sé si se quedó ahí alguna duda o algo, o si está entendible. ¿Vamos bien? Entonces, por eso dice, ahora estás en paz para siempre. ¿Por qué? Porque cuando tú ya lo entiendes, cuando tú lo comprendes, es como que, ya sé cómo es el juego. O sea, ya entendí de qué se trata. Ya lo único de lo que se trata es de estar disciplinando mis pensamientos y no va a volver a ocurrirme, al menos no en esa área de mi vida. A lo mejor tengo que aprender eso mismo en otra área de mi vida, pero ya no va a volver a ocurrir en la misma porque yo ya conozco cuál es la respuesta, yo ya conozco cuál es la solución para ese tipo de situaciones. Me supongo que sí está entendible, ¿verdad? Como que si alguien tiene alguna pregunta, pues aquí ahorita mismo, ¿verdad? Antes de que pasemos a otra cosa, ¿sale? Muy bien, luego en el párrafo 2 dice, la verdadera luz que hace posible la verdadera visión no es la luz que los ojos del cuerpo contemplan. Ojo con esto, dice, no es la luz que los ojos del cuerpo contemplan, es un estado mental que se ha unificado en tal grado que la oscuridad no se puede percibir en absoluto. Ok, entonces tenemos, dice, la verdadera luz que hace posible la verdadera visión. Dice, no es la luz que los ojos del cuerpo contemplan, es un estado mental, ¿sí? Entonces, nosotros cuando comprendemos cómo funciona y que ya lo has puesto en práctica, ya lo has puesto a prueba, entonces, aun y cuando afuera ves ciertas cosas, tú dices, es que no le tengo miedo, ya nada más es cuestión de cambiar mis pensamientos con respecto a ese tema y eso va a desaparecer. Entonces ya no vuelves a caer en el mismo estado emocional negativo porque ya sabes cuál es la solución para cambiar cualquier situación de cualquier tema, ¿sí? Entonces, esto es, aunque tú veas algo con tus ojos, tú tómalo como que no es la verdad absoluta. Es simple y sencillamente, digamos que es un indicador de qué es lo que tienes que cambiar en tu mente. ¿Cuáles son los pensamientos que necesitas cambiar? Es como si fuera un semáforo, ¿sí? Que te está indicando, o sea, por medio de lo que estás viendo, qué es a lo que tú le tienes que poner atención, en qué tema necesitas cambiar esos pensamientos de negativo a positivo. Sí, vamos bien, ¿verdad? Luego dice, otra vez, es un estado mental que se ha unificado en tal grado que la oscuridad no se puede percibir en absoluto. Y de esta manera, lo que es igual se ve como lo mismo, mientras que
Lo que es diferente ni se nota, pues no está ahí. Esta es la luz en la que no se pueden ver opuestos. Ojo con esto. Esta es la luz en la que no se pueden ver opuestos. Me voy a detener aquí. ¿Por qué? Porque existe mucho la creencia en la dualidad, ¿sí? De hecho, hay pues varios libros e ideologías que hablan acerca de la dualidad y que cómo la dualidad es necesaria y es real y es etcétera, y te dicen no, en verdad no lo es, o sea, porque Dios dijo que se haga la luz, no que se haga la oscuridad, ¿sí? Entonces lo que verdaderamente es real es la luz, y como dice aquí, esta es la luz en la que no se pueden ver opuestos, y la visión, al haber sanado, tiene el poder de sanar. Entonces tenemos esto. En el reino de Dios no existe la dualidad, existe solamente la luz. Aquí en este plano es en donde existe la dualidad y lógicamente existen los pensamientos y o las creencias acerca de la dualidad. En la medida en que nosotros vamos haciendo a un lado los pensamientos de dualidad, o sea, dejo de estar creyendo en lo negativo, dejo de creer en la oscuridad, es en la medida en que yo dejo de ver eso. Y tú vas a decir, pero sigue siendo de día y de noche, o sea, ¿a qué te refieres a que no voy a estar viendo oscuridad? Y yo te digo, no, vas a dejar de contemplar personas que te traen cosas negativas, vas a dejar de contemplar situaciones que te traen cosas negativas, ¿sí? O sea, esto no se trata de que tú digas, ay, ya se acabó la noche, o sea, no, en todo caso se acabó el miedo, ¿sí? En todo caso se acabó esa sensación de inseguridad o de separación del Padre, de que estás sola, de que el Padre no está en ti o contigo, ¿estamos? Entonces, por eso es por lo que te dice que no se trata de que si lo ves o no lo ves con tus ojos, se trata de que tú estás percibiendo algo más allá de con tus ojos, sino que vas viendo cómo digamos, la ilusoria oscuridad que nos rodea, en el sentido de que cuando ves gente que, no sé, que es negativa o que te está trayendo cosas negativas, vas viendo cómo esas personas empiezan a cambiar y te empiezan a traer solamente cosas de amor y de santidad, ¿sale? Y luego dice, esta es la luz que extiende tu paz interior hasta otras mentes para compartirla y regocijarse de que todas ellas sean una contigo y una consigo mismas. Esta es la luz que sana porque genera una sola percepción basada en un solo marco de referencia del que procede un solo significado. Ok, aquí lo que te está diciendo es, dice, sana porque genera una sola percepción. ¿Cuál es esa sola percepción? La que solamente está viendo a Dios en todo y en todos. O sea, el curso de milagros nos dice, Dios está en todo lo que veo. Y tú dices, pero ¿por qué no lo veo? Y te dice, bueno, sigue haciendo el curso, más adelante vas a entender cómo es que efectivamente Dios está en todo lo que ves y va creando todo lo que ves, ¿sí me explico? Entonces no solamente está allí presente, sino que Dios también se va convirtiendo en todas esas cosas que nos rodean y nosotros creemos que es simple materia. Y te dice, no, Dios está en toda la energía, Dios es omnipresente. Creo que sí va quedando, ¿verdad? Ok, luego dice, otra vez, en el párrafo 4 dice, ahí dar y recibir se ven como diferentes aspectos de un mismo pensamiento, cuya verdad no depende de cuál de esos dos aspectos se vea primero, ni de cuál parezca estar en segundo lugar. Ok, tenemos esto. Estábamos hablando primero de que en el 3.3 dice, esta es la luz que sana porque genera una sola percepción, basada en un solo marco de referencia del que procede un solo significado. Y te dice, ahí, en esa percepción, dar y recibir se ven como diferentes aspectos de un mismo pensamiento, y te pone el pensamiento con mayúscula refiriéndose al Padre. Dice, cuya verdad no depende cuál de esos dos aspectos se vea primero. O sea, no importa si tú ves primero el que en apariencia es dar o en apariencia es recibir, porque te dicen que dar y recibir es lo mismo, ¿sí? Pero te dice, dice otra vez, ahí dar y recibir se ven como diferentes aspectos de un mismo pensamiento, cuya verdad no depende cuál de esos dos aspectos se vea primero. O sea,
no depende de que si ves primero el dar o el recibir y luego el dar. Dice, ni de cuál parezca estar en segundo lugar. Ahí se entiende que ambos ocurren simultáneamente, o sea, el dar y el recibir, para que el pensamiento conserve su integridad. Y este entendimiento es la base sobre la que se reconcilian todos los opuestos. Ojo, este entendimiento es la base sobre la que se reconcilian todos los opuestos. Cuando nosotros hablamos de opuestos es luz, oscuridad. Pero cuando se reconcilian te dicen solamente hay la luz, ¿sí? No había dualidad, ¿sí? Y luego dice, este entendimiento es la base. O sea, cuando tú entiendes que dar y recibir son lo mismo, te dice, ese entendimiento es la base sobre la que se reconcilian todos los opuestos, luz, oscuridad, dar y recibir, que aparentemente son diferentes, pero resulta que te dicen, no, nunca hubo diferencia. Cuando tú estás dando, tú estás recibiendo. Y tú dices, pero ¿por qué? ¿Cómo es que yo estoy recibiendo? Otra vez, nuevamente. Tú le mandas una bendición a alguien y tú eres el primero que lo piensa. Entonces tú eres el primero que se está impregnando de esa bendición que tú estás dando. ¿Sí me explico? Ocurre simultáneamente. A eso es a lo que se refiere. ¿Vamos bien? Bueno, luego dice, otra vez dice, este entendimiento es la base sobre la que se reconcilian todos los opuestos, ya que se perciben desde el mismo marco de referencia que unifica dicho pensamiento. Un solo pensamiento, completamente unificado, servirá para unificar todos los pensamientos. Esto es lo mismo que decir que una sola corrección bastará para que todo quede corregido, o que perdonar a un solo hermano completamente es suficiente para brindarle la salvación a todas las mentes. ¿Qué significa todo esto? Bueno, primero tenemos un solo pensamiento completamente unificado servirá para unificar todos los pensamientos. Esto es lo mismo que decir que una sola corrección bastará para que todo quede corregido. Vamos a suponer esto. A mí me tocó que cuando yo empecé a hacer el curso de milagros, empezaba a usar el perdón y pues digamos que yo lo usaba con mi esposo, con mis hijas, con el vecino, con los amigos, con etcétera, ¿sí? ¿Sale? Entonces de repente pues lo estás haciendo y haciendo con todo el mundo, que no pones atención a de que si es en particular a alguien más o a alguien menos le di ese perdón, ¿no? Simple y sencillamente lo estás utilizando. Entonces de repente, digamos, cosas que yo empiezo a trabajar con mi esposo, empiezo a percibir cambios en mi papá. Y entonces yo decía, ¿cómo? ¿Qué cambiado está mi papá? Y si antes decía, ¿qué cambiado está mi esposo? Ahora decía, también mi papá, ¿qué está pasando? O sea, porque es que mi papá ahora está muy cambiado. Entonces me explican de arriba, no es que él esté cambiado, tú eres la que está cambiando. Acuérdate que lo que dice esto quiere decir, lo que tú estás haciendo con uno también repercute en otros. ¿Sí me explico? Entonces es como que al principio dices, pero ¿cómo? ¿Por qué? O sea, ¿qué tiene que ver uno con el otro? Y te dice, todos estamos unidos. Hay veces que una persona te está espejeando un pensamiento negativo, que cuando no lo sonas con esa persona, aparece otra, pero que te está espejeando el mismo pensamiento que tú tienes que corregir en ti. Entonces, cuando resulta, digamos, tenemos la persona A, tenemos luego la persona B, y a veces que la persona A es la que te está reflejando ese pensamiento, y a veces la persona B. Digamos que yo lo corrijo fijándome en la persona B, y en automático se corrigió con la persona A. Y yo decía, ¿pero cómo? Y te dicen, es que ambos te estaban espejando el mismo pensamiento, pero tú no te dabas cuenta. Cuando tú corriges eso en tu mente, se corrige lógicamente en B y en A. Tú lo trabajabas con B, pero también se fue con el A porque era el mismo pensamiento que se tenía que corregir en el A. ¿Sale? ¿Sí más o menos se capta? ¿Sí? Entonces tenemos otra vez, dice, esto es lo mismo que decir que una sola corrección bastará para que todo quede corregido, o que perdonar a un solo hermano completamente es suficiente para brindarle la salvación a todas las mentes, ¿sí? Entonces esto está padrísimo porque muchas veces tú estás trabajando algo con alguien
y resulta que hay más personas que te van a dar evidencia del cambio que estás haciendo en ti, ¿sale? Luego dice, pues estos son solo algunos casos especiales de la ley que rige toda clase de aprendizaje, siempre que esté dirigido por aquel que conoce la verdad. O sea, dirigido por aquel está con mayúsculas, quiere decir del Espíritu Santo, que Él es el que nos está iluminando o nos está inspirando para hacer todo este tipo de cambio mental. Luego, aprender que dar es lo mismo que recibir tiene una utilidad especial, ya que se puede poner a prueba muy fácilmente y comprobar que es verdad. Y cuando con este caso especial se haya comprobado que en toda circunstancia en que se le ponga a prueba siempre da resultado, el pensamiento subyacente se puede entonces generalizar a otras áreas de duda y de doble visión, y de ahí se expandirá hasta llegar finalmente al único pensamiento subyacente a todos ellos. Ok, aquí tenemos esto. Dice, aprender que dar es lo mismo que recibir tiene una utilidad especial. Entonces, no se trata, lógicamente, de nada más repetir como el periquito, lo que doy se me regresa, lo que doy se me regresa. No, se trata de ponerlo a prueba, se trata de experimentarlo para que tú te percates en primera mano qué tan fuerte puede ser lo que tú le das a otro y que se te puede recibir. Hay veces que nosotros estamos dándole a otros y no nos percatamos que estamos dándole. Ojo, ya lo hemos mencionado en ocasiones anteriores, pero lo vamos a volver a recordar por la importancia o el significado que esto conlleva, ¿no? Te dicen, hay ocasiones en que tú ves a una persona que tiene una necesidad y tú la sigues viendo con esa necesidad, aunque ya no esté delante de ti. Y te dicen, ya no lo veas así. O sea, vamos a suponer que ves a alguien en la calle que te está pidiendo dinero y tú pues en ese momento a lo mejor le das una moneda y llegas a tu casa y tú sigues teniendo la misma imagen de esa persona en necesidad, ¿sí? Y te dicen, hazle el perdón. O sea, trata de ver más allá de su cuerpo, trata de ver más allá de eso y considéralo como el Hijo de Dios. Mira la luz que es verdaderamente. Cuando tú estés viendo la luz que es verdaderamente, tú le estás regresando su verdadera identidad, o sea, le estás dando luz, le estás dando el lugar que le corresponde en la mente de Dios, ¿sí? O sea, tú no lo dejas en un, digamos, en un sitio donde el ego lo colocó. El ego lo está colocando en un lugar de necesidad cuando Dios lo creó en un lugar de abundancia, por así decirlo, ¿sí? Vamos a ponerlo así. Dios nos puso en un pedestal y el ego nos tumba del pedestal. Dios nos lo dio todo y el ego nos hace creer que no lo tenemos. Entonces, cuando tú estás bajo la guía del Espíritu Santo, puedes ver cuánta abundancia tienes en ti y el ego quiere bajarte ese pedestal y estarte mostrando que hay escasez en esta área, que hay escasez en esta otra, que hay limitaciones, que hay enfermedades, que hay necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros, hagan de cuenta que nos han engañado nuestros sentidos físicos, que mientras que el Padre nos decía, yo ya te lo he dado todo, te he puesto en un pedestal, eres mi hijo, tienes el poder de crear tu vida como tú quieras, dependiendo de la calidad de pensamientos que tengas. Y más sin embargo, el ego te tumba del pedestal cuando te empieza a decir, no es cierto, mira, aquí falta esto, aquí hay necesidad del otro, aquí hay enfermedad, aquí hay muerte, aquí hay pesar, aquí hay, etcétera. Sí, más o menos vamos quedando, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que cuando nosotros empezamos a reconocer que ya está todo en nosotros, que la creación de todo lo que nos rodea, de toda nuestra vida, viene desde el pensamiento, o sea, qué pensamiento estoy sosteniendo, en qué pensamiento me estoy enfocando y en qué pensamiento estoy aceptando, o sea, aceptando que es real, que es de Dios, que es de la luz. Entonces, nosotros lo empezamos a ver. Entre más aceptas algo, más lo ves. Pero entre más lo rechazas o crees en lo que te dice el ego, pues más vas a ver lo que dice el ego. Entonces aquí la cuestión que te dicen es,
No te quedes con la imagen de tu hermano negativa. Quédate con una imagen de tu hermano positiva, ya sea una imagen de salud, una imagen de abundancia, una imagen de bienestar, una imagen de, no sé, cualquier cosa que tú ves algo negativo, tú dices, no, el Padre lo creó en luz, el Padre lo creó en santidad, lo creó en abundancia, lo creó, etcétera. Lo que tú veas que es esa necesidad. Entonces, nosotros sin darnos cuenta en ese momento estamos dando. Esto es impresionante porque nosotros no nos damos cuenta que nosotros estamos dando con nuestros pensamientos. Entonces, si tú te quedas con la imagen de esa persona que estaba en la calle y que dices tú, pues le di una moneda, espero que le vaya bien, te dicen, ¿y qué más le diste? Pues una bendición. ¿Y cómo era tu bendición? No, pues Dios que te bendiga, ¿no? Y te dicen, no, así no, o sea, trata de visualizarlo en tu mente, que Él es luz, que Él es un ser de luz, que Él es un ser poderoso porque lo es, porque es el Hijo de Dios, ¿sí me explico? Entonces, en tu mente empiezas a purificar las imágenes acerca de hermanos como Él, que están en necesidad, y tú los estás ayudando a que ellos tengan bienestar en sus vidas. De hecho, si nosotros nos vamos a la ley de la atracción te dice prácticamente lo mismo. Cuando le preguntan a Abraham, oye, ¿cómo puedo hacer para ayudar a una persona? Lo primero que te dicen es, y visualiza a tu hermano como tú crees que a él le gustaría verse, ¿sí? Y tú puedes buscar aquí, allá, acullá, en todos los libros de Abraham, o bueno, de Esther y Jerry Hicks, acerca de la ley de la atracción, algún otro consejo que te puedan dar acerca de que cómo puedes ayudar a otra persona, y no te vas a encontrar más que eso. Siempre trata de visualizar a esa persona como tú crees que a ella le gustaría estar. O sea, si le falta dinero, pues te lo imaginas en abundancia. Si le falta salud, te lo imaginas saludable. Si le falta, etcétera, tú lo estás imaginando constantemente que él ya tiene esas cosas, ¿sí? Entonces, nuevamente, eso que tú estás pensando a esa persona es es ayudarlo a crear en su vida cosas positivas. Entonces, ese es el problema que nosotros tenemos, que nosotros no nos damos cuenta que en ese momento nosotros estamos dando, ¿sí? Hay otro ejemplo. Si tu niño o tu adolescente está en la escuela y está batallando con una materia, no te vayas a quedar dormido o dormida con la imagen de tu niño en esa angustia de que no entiende una materia. Quédate dormida con la imagen de que a mi hijo le está yendo bien, me siento muy feliz, me siento muy orgullosa de que mi hijo le está yendo muy bien, mi hijo sí puede, mi hijo es maravilloso, mi hijo es súper inteligente. Y día con día, y en el transcurso del día, piensa constantemente ese tipo de cosas acerca de tu hijo. Tú le estás dando luz, le estás dando una bendición al momento que estás pensando así acerca de él. ¿Sí me explico? Sin darnos cuenta, nosotros estamos dándole a nuestros hijos cuando nosotros nos quedamos con esas imágenes, ya sean positivas o negativas. ¿Sí me explico? Es un poquito más o menos como lo que en alguna ocasión Norma nos decía que a ella le pasó con uno de sus hijos, que uno de sus hijos le habían diagnosticado no sé qué enfermedad, y ella decía, no, lo voy a ver en bienestar, lo voy a ver en salud, y todo el tiempo decía, él está sano, él está sano, él está sano. ¿Sí me explico? Entonces, sin darnos cuenta, nosotros al momento, nada más por pensar en nuestros hijos de manera positiva, nosotros ya les estamos dando una bendición. Y lo mismo sucede con toda la gente que nos rodea, con toda la gente con la que nos cruzamos. Todo el tiempo, aquello con lo que tú estés pensando de una persona, tú se lo estás dando, se lo estás mandando. Es como cuando te dicen, ay, es que fui a no sé dónde y sentía puras malas vibras. Y entonces tú dices, ok, pero no tiene por qué quedarse así. Tú puedes empezar a ver a las personas en santidad y cambia esa energía. ¿Por qué? Porque tú eres la primera que está pensando positivamente acerca de esas personas que están allí. Y tú eres la primera que empieza a hacer el cambio de esas energías. ¿Ok? Sí, más o menos vamos bien, si se va entendiendo, ¿no? Ok, entonces aquí el punto que quiero tocar es cuán sutil es el dar y el recibir.
O sea, la línea que separa el dar, como normalmente lo conocemos, a el verdadero dar, como lo explica el curso de milagros, es muy sutil. ¿Por qué? Porque nosotros no nos estamos dando cuenta de que cada vez que estoy pensando acerca de un hermano y que lo pienso positivamente, yo estoy dándole esa energía con mi pensamiento. Pero tampoco estoy muy consciente que cuando veo a una persona enferma y me voy a mi casa y sigo pensando en, ay, pobrecita, qué mal se ve esa persona, sigo mandando la energía negativa a esa persona. Le estoy mandando una energía negativa y no me estoy dando cuenta. Por eso les digo que es muy sutil, es muy delgada la línea que separa el dar y el recibir, a como el curso de milagros nos lo explica, porque a nosotros nos enseñaron que dar es agarras un objeto y se lo das a alguien, y que esa es la única forma que tienes para dar o para ayudar a una persona. Y cuando te decían, oye, te pido que hagas oración por, no sé, por mi hermana, por mi mamá, o por esto y por lo otro, tú decías, ay Diosito, por favor, dale porque mira que está muy enferma. Pero en ti nunca cambiaste la imagen de esa persona enferma por verla en bienestar. ¿Sí más o menos me explico? Por eso cuando nosotros hay veces que nos escriben ahí en el WhatsApp y nos están diciendo, oye, te pido oración por, no sé, alguna persona, ¿no? Lo primero que les decimos es, te honro y te reconozco como el Hijo de Dios, te reconozco como la luz, te veo en luz, te veo en bienestar, y te vas haciendo esa imagen de la persona en luz, que verdaderamente es la luz del mundo, ¿sí? Como dice el curso de milagros en una de sus afirmaciones, yo soy la luz del mundo, y repítela. Entonces te reconozco como la luz del mundo a la otra persona, ¿no? En el sentido de que no se trata que yo le diga al Padre, Padre, dale, porque el Padre ya le dio. Lo que necesitamos es nosotros hacer un reconocimiento de que ya lo tiene, y ese reconocimiento nuestro le ayuda a recordar que ya lo tiene. ¿Sí me explico? Entonces, cuando nosotros estamos viendo una necesidad afuera, como siempre les he dicho, si ya lo vistes afuera es porque tú lo traes adentro. ¿Por qué? Porque tú no puedes ver algo afuera si no lo traes dentro. O sea, tuviste que traerlo adentro para poder verlo afuera. Entonces, si tú ya vistes a un hermano en necesidad, a ti también te está mostrando que tú tienes una necesidad mental que mejorar. O sea, tú tienes una necesidad mental, tienes un pensamiento o una creencia de que existe eso que estás viendo allá afuera y que te corresponde mejorarlo aquí adentro, empezar a creer que está afuera nada más porque lo has pensado muchísimo. De hecho, hay una de las conferencias de Esther y Jerry Hicks que nos dicen, todo lo que ves afuera que existe porque alguien se enfocó en ello día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, y por eso es por lo que está apareciendo ahí afuera, ¿sí? Es como, por ejemplo, tenemos, no sé, artículos, infinidad, artículos de cocina, ropa, calzado, o sea, hay muchísimos objetos y artículos que el humano ha creado o ha diseñado para su bienestar o comodidad, ¿no? Entonces te dicen, eso existe porque alguien empezó a imaginar y a enfocarse en que eso podía existir hasta que existió. ¿Sí me explico? Entonces, hay quienes le ponen mucho empeño, como por ejemplo el que creó la bombilla, el foco, la electricidad. Entonces estaba tanto dale en que él podía crear algo así hasta que finalmente lo creó. ¿Estamos de acuerdo? Entonces te dicen, eso existe porque alguien se enfocó tan fervientemente en eso que terminó dándolo a luz ahí afuera. Entonces, así como eso, todo lo que existe a nuestro alrededor es porque alguien lo creó. ¿Cómo? Poniéndole esa atención, ese enfoque sostenido a algo con entusiasmo, con emoción, qué sé yo, ¿sí? Obviamente, también las cosas negativas es porque alguien se estuvo enfocando en algo negativo tan fervientemente y con miedo o con una emoción pues, negativa, lógicamente, que terminamos viéndolo ahí afuera, ¿sale? Entonces te dicen, sí, existe porque alguien pensó en ello muy fervientemente hasta que apareció. Pero es cuestión de que tú no quieres que eso llegue a tu vida,
no le pongas atención, no le prestes atención. ¿Por qué? Porque cuando tú le prestas atención a algo, tú lo estás invitando a que entre a tu vida. ¿Sí me explico? Entonces lo que te dicen aquí es, no le prestes atención a eso. ¿Por qué? Porque al prestarle atención es como si tú le estuvieras abriendo la puerta de tu casa para que entre. Y efectivamente le estás abriendo las puertas de tu mente para que entre y se impregne en tu mente, en tu subconsciente. ¿Vamos más o menos bien? Preguntas o comentarios hasta aquí. Ok, entonces aquí a lo que yo quiero, digamos, hacer mucho énfasis, que creo que ya hice bastante énfasis, es no te quedes con una mala imagen de alguien, nunca te quedes con una mala imagen de alguien, porque tú le estás dando más de esa negatividad a esa persona, tú estás dando esa negatividad a alguien y sin darte cuenta, eventualmente a ti te va a rebotar. O sea, te puede llegar algo negativo y tú vas a decir, ¿de dónde me llegó esto? Si yo nada más le deseo bien a toda la gente. Y yo te digo, sí, pero aun y cuando le deseas el bien, tú sigues quedándote con la idea o con la imagen negativa de esa persona, ¿sí? Entonces no te das cuenta que tú en ese momento estás dándole algo negativo en vez de darle algo positivo. Estamos bien hasta aquí, ¿verdad? Sí se captó. Ok, entonces luego dice, otra vez, estamos en el párrafo 6.2, dice, y cuando con este caso especial se haya comprobado que en toda circunstancia en que se le ponga a prueba siempre da resultado, el pensamiento subyacente se puede entonces generalizar a otras áreas de duda y de doble visión, y de ahí se expandirá hasta llegar finalmente al único pensamiento subyacente a todos ellos. Ok, y si se fijan dice, se expandirá, lógicamente dice a otras áreas de duda. O sea, cuando tú lo compruebas con un tema y tú dices, ya lo entendí, hice esto y esto, me estuve enfocando así, y así, y así, y así, y así, y dices, ya sé cómo hacerle para cualquier otro tema. Ya corregí este tema que me estaba incomodando, ahora ya sé cómo hacerle con cualquier otro tema para mejorarlo. Entonces, agarras ese conocimiento o ese aprendizaje y se generaliza para cualquier tema de tu vida. Por eso dice aquí, puede entonces generalizar a otras áreas de duda y de doble visión. Dice, y de ahí se expandirá hasta llegar finalmente al único pensamiento, y te ponen pensamiento con mayúsculas refiriéndose al Padre, subyacente a todos ellos. O sea, el único pensamiento subyacente es el Padre, ¿sí? Hasta llegar finalmente al Padre, al pensamiento que es Dios. Hoy practicaremos con el caso especial de dar y recibir. Utilizaremos esta sencilla lección acerca de lo obvio porque produce resultados que no se nos pueden escapar. Dar es recibir. Hoy intentaremos ofrecerle paz a todo el mundo y ver cuán rápidamente retorna a nosotros. La luz es tranquilidad y en esa paz se nos concede la visión y entonces podemos ver. Ok, otra vez dice, la luz es tranquilidad y en esa paz se nos concede la visión y entonces podemos ver. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que cuando nosotros le estamos dando a una persona esa bendición, desde verlo que él está en ese bienestar, nosotros lo hacemos desde esa paz interior, ¿sí? Entonces tú estás dando y dando y dando y en su momento es como un despertar, es como cuando dices tú, ya le entendí, porque me está pasando esto que me está beneficiando y estoy segura que es por esto que he estado dando, ¿sí me explico? Luego dice, de este modo damos comienzo a nuestras sesiones de práctica con las instrucciones para hoy y afirmamos, dar y recibir son en verdad lo mismo, recibiré lo que estoy dando ahora. Luego cierra los ojos y piensa durante 5 minutos en lo que quieres ofrecerle a todo el mundo para así disfrutar de ello. Podrías decir, por ejemplo, ok, aquí tenemos un poco también de lo que es la ley de la atracción. Te dice, luego cierra los ojos y piensa durante 5 minutos en lo que quieres ofrecerle a todo el mundo, ¿sí? Si nosotros nos cotejamos, por así decirlo, con el libro de la ley de la atracción, en donde te dicen, ¿quieres ayudar a otra persona?
visualízalo como tú crees que esa persona se quiere ver. Entonces tú, ¿qué es lo que te dicen? ¿Qué significa visualizar? Pues es cerrar los ojos y empezar a imaginar a esa persona en ese bienestar. Y lo que nos están diciendo aquí en el curso de milagros es completamente lo mismo. Te dice, cierra los ojos y piensa durante 5 minutos en lo que quieres ofrecerle a todo el mundo. ¿Sí? ¿Se fijan la similitud? ¿No? Es lo mismo. Luego dice, para así disfrutar de ello. O sea, tú, por ejemplo, tú dices, bueno, yo quisiera disfrutar de esto en mi vida. Vamos a suponer armonía o libertad o tranquilidad. Y entonces tú dices, bueno, entonces yo empiezo a ofrecérsela a todo el mundo. Y dice, le ofrezco sosiego a todo el mundo, le ofrezco paz interior a todo el mundo, le ofrezco ternura a todo el mundo. O sea, estos son ejemplos. Nosotros podemos cerrar los ojos y empezar a pensar, le ofrezco bienestar a todo el mundo. Y te empiezas a imaginar, no sé, que a todo el mundo le está cayendo una luz de bienestar y ves a las personas con sonrisas en sus rostros, los ves, pues no sé, caminando por ahí en algún parque o abrazándose o teniendo alguna convivencia, qué sé yo, ¿no? Entonces, tú dices, bueno, ya los imaginé así, ahora quiero ofrecerles, les ofrezco, no sé, pues ya les ofrecí paz, ya les ofrecí bienestar, quiero ofrecerles abundancia o quiero ofrecerles salud. Y cada vez que tú estás diciendo, le ofrezco esto, le ofrezco lo otro, le ofrezco aquello, pues haz de cuenta que tú estás imaginando a esa persona que ya lo tiene o a esas personas que ya lo tienen. Entonces, una manera fácil que nos ayuda a nosotros a ir purificando nuestros pensamientos con la ayuda del Espíritu Santo es, ¿te acuerdas de alguien en particular? Puede ser, por ejemplo, que si tus padres, tus hermanos, tus hijos o, no sé, primos, sobrinos, qué sé yo, ¿no? ¿A quién ves en necesidad? ¿Sí? Y tú dices, no, pues a lo mejor a alguno de mis hijos veo que tiene una necesidad de que no se lleva bien con un maestro, o que empiezas a visualizar esa relación y dices, le ofrezco armonía a, no sé, a mi hijo o a este maestro, ¿sí? Y ahí estás, le ofrezco armonía a mi hijo, le ofrezco sabiduría a esta persona, al maestro, para que su relación se santifique, para que lleven una buena relación. Y estás imaginando entonces que ellos tienen una muy buena relación, ¿sale? Y de esa manera tú estás sanando una relación allá afuera que aunque no estés metido en esa, digamos, en esa incomodidad directamente, tú le estás ayudando a esa persona a que sane su relación con el maestro y al mismo tiempo, si tú tienes alguna relación, digamos, que te está afectando de alguna manera, que te está haciendo ruido, tus relaciones también se empiezan a mejorar. ¿Sí me explico? Ok, entonces aquí lo que te está diciendo es, ¿qué es lo que tú quieres recibir o qué es lo que tú ves de necesidad allá afuera que tú quieras ofrecer algo? ¿Sale? Luego tenemos en el párrafo 9, repite cada frase lentamente y luego haz una pequeña pausa esperando recibir el regalo que diste. Este te llegará en la misma medida en que lo diste. O sea, te dice, tómate un momento para sentir que eso que tú estás dando también lo estás recibiendo. ¿Sí me explico? Luego dice, te darás cuenta de que recibes una retribución exacta, pues eso es lo que pediste. Puede que te resulte útil asimismo pensar en alguien a quien dar tus regalos. Él representa a los demás y a través de él estarás dándoselos a todo el mundo. Esto es súper lindo porque, como te dice aquí, tú puedes pensar en una persona que tiene cierta necesidad y has de saber que esa persona representa al resto de la humanidad. Cualquier otra persona que esté en esa necesidad, tú la estás cubriendo, tú le estás ayudando a que sea cubierta esa necesidad para que se desvanezca, ¿ok? Luego dice, nuestra sencilla lección de hoy te enseñará mucho. De ahora en adelante entenderás mucho mejor el concepto de efecto y causa y nuestro progreso será mucho más rápido. Piensa en los ejercicios de hoy como rápidos avances en tu aprendizaje, el cual se acelerará y consolidará cada vez que digas dar y recibir
son en verdad lo mismo. Ok, preguntas o comentarios hasta ahorita. Ok, tenemos esto. Que la paz, la tranquilidad y pensamientos amorosos sean siempre en vosotros. Cual hermanos que sois y espejos unos de otros, cada cual mostrando y espejeando a sus semejantes aquello que cada cual necesita cambiar en su interior. Aquel que tiene necesidad de mejorar sus pensamientos en cuanto a la salud, estará viendo personas enfermas a su alrededor. Esto es así. Se sana el pensamiento. Y al sanarse el pensamiento en uno mismo, mis semejantes me empiezan a mostrar salud. Cuando yo veo semejantes a mi alrededor en enfermedad, me están indicando que tengo pensamientos en mí en los que creo en la enfermedad y que es necesario purificar esos pensamientos, sanarlos, iluminarlos. Y de esa manera voy ayudando a mis semejantes y a mí mismo a desvanecer la creencia y o la idea de enfermedad en mí mismo. En la medida en que uno va sanando esos pensamientos, es en la medida en que nuestro cuerpo va sanando también y va sanando el cuerpo de nuestros semejantes. Esto se hace sin miedo y sin culpa. No porque yo veo semejantes a mi alrededor, voy a cargar con la culpa de que es que yo he tenido creencias en la enfermedad y ahora las veo. No se queden con ese pensamiento o con esa idea. Es poco a poco uno se va dando cuenta de la necesidad que hay en mi mente de iluminar ciertos pensamientos y que poco a poco al sanarlos en uno mismo, afuera van desapareciendo. ¿En qué me beneficia cambiar este tipo de pensamientos? Que en mí mismo, mi propio cuerpo, ayudo a mantenerlo sano, fuerte,
vital y energetizado. Todo aquello que yo doy, yo también lo recibo. Todo aquello que los demás me muestran es un reflejo de lo que llevo dentro. Y no es a rechazarlo, es a purificarlo, es a reconocer que Dios creó la luz, que Dios creó la salud, y que entonces al momento que desaparece afuera es porque ha desaparecido dentro. Y oh, gloria al Padre, mi mente ha sanado. Hay cientos y cientos de temas por sanar. Hasta que llega un punto en que han sanado tantos y tantos, que esta vida parece un dulce sueño, parece un dulce despertar. Entonces, todo aquello que vuestros semejantes os muestran y que os hacen sentir una incomodidad interna en vuestras emociones y o sentimientos, es una necesidad propia vuestra, que es de importancia grande el iluminarla, el cambiar la percepción, el amar a mi semejante, el amar la situación. Todos y cada uno de esos temas que me están incomodando, algo me están enseñando. Y la respuesta, como siempre, es el amor. Ama, ama, ama. Cuando hay algo que no amáis, vuestro rostro se desfigura. Mas cuando cambiáis la percepción de ello, vuestro rostro nuevamente regresa a su belleza, regresa a su alegría, a su paz. Cada uno de esos temas que os incomodan, os están viniendo a mostrar que hay que cambiar la percepción y seguir amando. Es solo un cambio de percepción, verlo desde otro punto de vista, cuál el amor lo haría. Y entonces, fluyendo como agua, volviendo a amar y volviéndoos a unir a ese despertar, a esa unión mayor con el Padre, a esa comunión, volviendo a ser uno en santidad al amar. Por lo que no dejéis esa imagen de vuestro hermano a un lado, tomadla, mejoradla, hasta que vos mismo os sintáis en paz de ver a vuestro hermano en vuestro interior sano, en bienestar, en armonía y en paz.
Cuando vos os sentís mejor, es que has dado mucho desde vuestro corazón. Y aunque a plena vista no lo veáis, va sanando vuestro interior y por consecuencia vuestro exterior. Grande e importante es esta lección, pues de esta manera se va cambiando la vida entera. Importante, sí, muy importante. Mas no es a través de las palabras o la teoría como esto se aprende. No es sino a través de la práctica, amorosa práctica, por la que uno va percatándose de cuán fuerte es mi pensamiento aunado con el amor hacia un hermano, hacia la vida misma. No rechacéis a ninguno de vuestros hermanos, todos mostrándoos aquella necesidad que en vuestro dentro necesita ser purificado, iluminado. Y vosotros, en cada uno de vosotros está el poder de sanarlo. ¿Cuándo? Cuando se toma a aquel hermano en necesidad y se le da según lo que requiera. Cuando estás en esa disponibilidad de dar al otro, cual si vos mismo fueras. En vos está el dar. En vos está el sanar. Sanando afuera, vais sanando dentro. Dando al otro, os vais dando en tu interno. Que no se canse vuestra mente ni vuestro corazón en ese dar. Que no se cierren vuestros ojos al anochecer sin antes dar. Dando y dando, llega de pronto un momento en el que todo se os va regresando a manos llenas y vais entendiendo, vas entendiendo cómo es que todos somos uno y cómo es que el pensamiento funciona. Mas es solo a través de la práctica, dando, solo a través de la práctica, en cómo vais conociendo y haciendo vuestro este aprendizaje que para el alma es eterno. Y cuando hayáis aprendido esto, os sentiréis el dichoso poseedor de un tesoro ilimitado que lleváis en vuestro interior. Y de ahí en adelante, haciendo uso ilimitado
para vuestro propio beneficio y el de todos los que os rodean. Que sea esta enseñanza a poner en práctica para que podáis disfrutar de los frutos divinos y eternos que se os fueron dados y entregados desde el principio de vuestra creación, para vuestro gozo, júbilo, regocijo y gloria a Dios.